Hoy, 17 se celebra a San Antonio Abad. Es un santo que es muy popular, pero un poco se conoce. Y es tan popular como en algunos lugares más que San Antonio de Padua. Vamos a ver un poquito sobre él, sobre su vida, que conocemos a través de San Atanasio. Fue su gran biógrafo, su amigo, su discípulo. San Atanasio, este gran obispo de Alejandría, que en un momento estuvo solo defendiendo la verdad de la Iglesia, de la fe, contra los arrianos. Y ayudado, sí, también por San Antonio, lo veremos. Bueno, estamos después de la paz de constantiniana. Es decir, que ya pasaron las grandes persecuciones, después volverán algunas, pero el martirio cruento de los cristianos se volvió más raro. Entonces, lo que antes aspiraban sobre todo al martirio para ser santos, estar seguros de alcanzar el cielo, ahora buscan una forma heroica de santidad y entra un camino de santidad profesado por un nuevo tipo de cristianos. Son los que desean una espiritualidad más profunda, vivir en la sola contemplación de los misterios divinos. Y ahí se inicia ese gran movimiento que será el monaquismo, y comienza en Oriente y después se extenderá a Occidente. Y este movimiento, el monaquismo, es decir, monaquismo viene de mónaco, de monje, y viene de la palabra mono, que es uno con Dios, es decir, buscando la unidad. Es un camino de ascesis, de ascenso, arduo, por supuesto. Y ese camino, en los siglos sucesivos, va a tener varias transformaciones. Pasará de la vida eremita, del hombre que está solo, a la vida comunitaria en distintas formas, del anacoreta, al cenobio, en fin. Y será la gran planta espiritual en la cual se apoya la Iglesia. Y Occidente tiene su raíz justamente en esto en Oriente. Y en esta raíz está ahí plantado, por decir así, probablemente aquel que ha sido el primero a instaurar una vida eremítica y ascética en el desierto, en Tebaides, que no fue inmediato. Y este fue San Antonio. San Antonio es por eso muy importante en todo lo que hace a la Iglesia, a la vida espiritual. Nació alrededor del 250, algunos que dicen que fue el 250 directamente, de una familia que estaba muy bien, agricultores, en una aldea, digamos, de Coma, es decir, Cumans es actual, se llama, en Egipto. Y cuando tenía más o menos 18 o 20 años es cuando queda huérfano de padres. Y le queda una hermana más pequeña, atraído por justamente la palabra de Dios, que la meditaba, la rumiaba, de hacer una vida perfecta y demás, justo le ocurre, eso lo cuenta San Atanasio, que a propósito es la lectura de hoy en la liturgia de las horas, en el oficio, aquel pasaje en el cual dice, justo cuando él entraba en la iglesia, dice, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, luego viene y sígueme. Y entonces él siente eso, dona todo lo que tiene, todos los terrenos que eran propiedades importantes, 300 fracciones, en fin, un montón y además los bienes muebles, los vende también y con lo que obtiene queda un poco para él, pero sobre todo para su hermanita. Pero resulta que otra vez vuelve a entrar a una iglesia y escucha aquello de Mateo, ¿no? A cada día le basta su pena. Dice, me debo despojar totalmente, y ya ni con eso se queda, vende todo, le da todo lo que le quedaba, no es que vende, lo da, y a su hermana la entrega, digamos, a su hermanita a una comunidad de vírgenes para que estuviera ahí protegida. Se retira en vida solitaria, pero cerca de su casa,
y le pide a Dios ser iluminado. Y ve más a lo lejos una anacoreta como él, que estaba sentado, estaba trenzando una cuerda, y por momentos la trenzaba y por momentos dejaba de trenzarla y se alzaba y empezaba a rezar. Y después ya retomaba el trabajo y de nuevo lo mismo, después rezaba. Es decir, que alternaba el trabajo con la oración. Era un ángel de Dios que le estaba indicando justamente el camino del trabajo de la oración, que luego sabemos es la regla benedictina de ora et labora, que es el monaquismo también occidental. Él trabaja con lo que procura a través de su trabajo conseguir alimentos y alimentarse, y el resto lo da a los pobres. Y dice Atanasio que no dejaba nunca de orar, de rezar. Después de algún año empiezan las pruebas más duras. Le empiezan a venir pensamientos obscenos, imágenes obscenas, lo atormentan, dudas sobre la oportunidad de vivir, realmente vale la pena hacer esta vida solitaria. Y el instinto a la carne, el apego a los bienes que había dejado, ¿no? Materiales vuelven. Y es claro, son fuertes tentaciones del demonio. Entonces pide ayuda a otros ascetas y le dicen que no se preocupe, que tiene que seguir adelante con confianza. Pero le aconsejan, eso sí, retirarse a un lugar más solitario. ¿Y qué hace Antonio? Se refugia en una antigua tumba que está excavada en la roca, en la colina. Y ahí era alimentado, pero era alimentado cada tanto con un poco de pan. Y el resto se arreglaba con frutos silvestres. Hasta que se le aparece Cristo, ¿no? Él sigue perseverando, siguen también visiones terrificantes, periodo de terrible oscuridad espiritual. Y lo supera. Y le pregunta, cuando se lo encuentra al Señor, ¿dónde estabas? Porque no me apareciste antes para que terminara mis sufrimientos. Y el Señor le responde, Antonio, yo estaba contigo y te asistía en la lucha. ¿Cuántas veces no descubrimos al Señor? El Señor está, pero no lo descubrimos. Sus paisanos lo descubren, saben al final dónde está, van hacia él, y él ya entonces, claro, pierde esa tranquilidad, pierde esa soledad que quería, que estaba buscando, y se traslada a un lugar más alejado, hacia el Mar Rojo. Ahí encuentra una fortaleza abandonada que estaba infestada de serpientes, pero que tenía una fuente de agua, y ahí se queda durante 20 años. 2 veces al año le daban pan del alto. Es un pan que después estaría duro y seguiría, ¿no? Y seguía en esta soledad. Y ahí es cuando se ve la templanza de estos anacoretas y de este santo en particular. Porque solo las personas psíquicamente sanas pueden afrontar una ascesis así tan dura, tan austera, como la de estos anacoretas. Y sobre todo la de Antonio era tremenda. Antonio, algunos terminaban enloquecidos, viendo alucinaciones. No es el caso de Antonio, que era atacado del demonio y que lo despertaba en el medio de la noche o le daba, fijaos esto, ¿no? Eso ocurre en la vida espiritual, no solo a los anacoretas, le daba consejos aparentemente para empujarlo a una mayor perfección. En realidad lo que estaba haciendo era empujándolo, sí, pero hacia el agotamiento físico y psíquico, para acabar con él, para que colapse, para destruirlo, para disgustarlo de la vida solitaria. Y eso pasa con la vida así, a veces como parece que no es suficiente, que hay que alzarse en medio de la noche, hay que hacer un discernimiento de espíritu. Bueno, él tuvo ese don del discernimiento de espíritu, o sea, la capacidad de reconocer las apariciones falsas, comprendidas aquellas que simulaban presencias angélicas. Tiene además otras dotes que el Señor le da y que le va dando cuando se le van acercando otros, bueno, para sanarlos, es decir, es un taumaturgo, es exorcista, porque muchas personas también llegaban, y muchos querían dedicarse a la vida eremítica,
Y entonces ahí también comenzó a consolar afligidos y a buscar instruir, mejor dicho, no los buscaba, iban a instruir nuevos discípulos. Y ahí se formaron dos grupos de monjes, dos monasterios de distintas partes del Nilo, uno al oriente del Nilo, el otro sobre la margen izquierda. Y cada uno tenía su gruta solitaria, pero obedecían a un hermano más experto en la vida espiritual. Y todos tenían a Antonio como el abad, como el jefe de todos ellos, como el padre. Abad viene de abad, de padre, que le daba consejos en el camino hacia la perfección del espíritu y a la unión con Dios. Salió del eremo 2 veces, y las 2 veces fue por razones serias. La primera fue porque los cristianos en Alejandría, como en otras partes del imperio, estaban siendo perseguidos por el emperador. Fue en el año 311 y lo hizo para contener, como dirán también, a los hermanos en la fe. Y él mismo estaba deseando el martirio, pero claro, no lo consigue. ¿Por qué? Porque, digamos, su persona misma daba temor, digamos, reverencial, respeto a los romanos. Así que por eso no lo tocaron. Y la segunda vez que sale, esa invitación de Atanasio para exhortar a la fidelidad hacia el concilio de Nicea. ¿Qué es lo que estaba pasando? Eran los arrianos que volvieron a la carga, no reconociendo a Jesucristo como verdadero Dios de la misma sustancia del Padre. Es decir, como casi un semidios era para ellos, no exactamente Dios. Bueno, así que deja para que con su influencia ayudara al obispo de Alejandría, San Atanasio, que combatía solo contra la herejía arriana. Antonio escribe en defensa de Atanasio una carta al emperador Constantino, que dicho sea de paso, Constantino y sus hijos buscaban el consejo de Antonio, y no tiene, digamos, éxito esa carta, pero fue importante para el pueblo cristiano. Sabían que estaba apoyando a Atanasio nada menos que a Antonio. Vuelve la paz del imperio y él decide retirarse aún más, en un lugar aún más aislado, en el desierto. Y fue a Tebaida, en el Alto Egipto. Ahí tenía un pequeño huerto para su sustento y también para aquellos discípulos y los que le venían a visitar. Vivió hasta el término de su larguísima vida, porque muere a los 106 años, el 17 de enero, por eso hoy se celebra, del año 356, y fue sepultado en un lugar secreto. Claro, secreto, pero ahí incluso fue tan importante que toda esa zona se empezó a poblar que era desértica, de monjes. Y estos monjes después, claro, el ejemplo de estos monjes fue el que cundió en Occidente. Los discípulos nos transmitieron a la iglesia su sabiduría, porque recogieron 120 dichos y 20 cartas y demás. Y una vez San Antonio escribe a los suyos: pedid con corazón sincero aquel gran espíritu de fuego que yo mismo recibí, y él os será dado. Decía que fue sepultado, pero bueno, hacia el siglo VI, si no recuerdo mal, encontraron la sepultura y los restos, las reliquias han ido por todos lados, incluso llegar hasta un monte en Francia, en distintos lugares. Veneradísimo a través de los siglos, su nombre es de los más difundidos en el catolicismo. El mismo San Antonio de Padua, justamente para indicar su deseo de una mayor perfección, eligió cambiar su nombre de bautismo, que era Fernando, por el nombre de Antonio. Y como curiosidad, en Italia meridional, en el sur de Italia, para distinguir uno de otro, al eremita de Tebaide, al abad, lo llaman Sant'Antuono, mientras que al otro lo llaman Sant'Antonio. En la iconografía se lo muestra a veces con donas procaces, digamos, símbolo de las tentaciones, o con animales domésticos, sobre todo con el cerdo.
Pero eso, bueno, es harina de otro costal. Aquí terminamos este audio. Alabado sea Jesucristo.